porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. ¿Sabes? Llevo bastante tiempo queriendo hacer esto, pero la verdad no se había podido dar este espacio. Y es que yo sirvo en el Ministerio Juvenil de mi iglesia local aquí en México. Y he tenido cuanto encuentro con cuanto joven no te imaginas. Y el mes pasado pude ministrar a una persona joven, que estaba teniendo bastantes luchas, que tenía bastantes pensamientos. Y en ese momento me buscó y me dijo: oye, Uriel, ¿puedo platicar contigo? Y yo le dije: claro, ¿qué sucede? Y en ese momento me empezó a decir bastantes cosas, pero una de las cosas que más estaba luchando es con hacer promesas a Dios. Y me dijo: oye, ¿qué sucede si yo le hice una promesa a Dios y no la he podido cumplir? Y me dice: es que realmente tengo bastante miedo, tengo mucho miedo, porque le hice una promesa a Dios que no voy a poder cumplir. Es algo que tal vez tengo miedo porque tal vez Dios me va a castigar, porque tal vez Dios, no sé, vaya a hacer algo conmigo. Y le dije: ¿sabes qué? No te preocupes. Y realmente en el momento a lo mejor no supe qué contestar, más que un pasaje que me vino a la mente que está en la Biblia, que dice: si a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla. Pero realmente no supe más que contestar. Realmente estuve masticándolo todo el día, durante 2 días lo estuve pensando, y en ese momento me fui a la luz de la palabra de Dios, me fui a la fuente de toda verdad. Y en ese momento le dije a Dios: no sé qué decirle, no sé cómo contestarle a esto, solamente se me ocurre este pasaje. Y en ese momento me puse a orar y escuché la voz de Dios que me dijo: ve hacia la cruz. Y en ese momento, cuando yo imaginé a Cristo muriendo, imaginé a Dios diciéndonos: tú ya no tienes que hacer ninguna promesa, porque la más grande promesa ya la hice yo a través de Jesús en la cruz del Calvario. Tú ya no tienes que hacer ninguna promesa hacia mí, solamente las tienes que disfrutar. Solamente tienes que vivir las promesas que Dios da a través de Cristo en esa cruz. Y se me vino a la mente una historia que está en la Biblia, en el libro de los jueces. Hubo un juez que le dijo a Dios, que tal vez tentó a Dios y le dijo: oye, si tú me das esta guerra, si yo gano esta guerra, te voy a dar como sacrificio a la primera persona que salga a recibirme con los brazos abiertos. Entonces a este juez Dios le da la guerra y gana esa batalla. Y para su sorpresa va entrando a la ciudad y la primera persona que sale a recibirlo es su hija. Entonces la tuvo que sacrificar. No porque Dios sea un Dios tirano, no porque Dios sea un Dios malo, sino porque nosotros tal vez, al no medir nuestras palabras, al no medir lo que pensamos, vamos a tener consecuencias. Y realmente por eso no debemos de hacer ninguna promesa, porque en Cristo ya Dios hizo la más grande promesa, que nos dio una vida renovada, una vida abundante. Y esto tal vez sucede porque conocemos la palabra de Dios, conocemos sus promesas, pero no las vivimos. Y hay una historia muy interesante, muy bonita, que tal vez todos conocemos, que es la historia de José. Y muchas veces solamente vemos la transición que sucedió cuando sus hermanos lo vendieron de Egipto, cuando él fue a Egipto y cumplió Dios su propósito en José. Pero no vemos más allá. ¿Qué sucedió después de eso? ¿Qué sucedió con José? ¿Qué sucedió con su familia después de que Dios cumplió su propósito en él? Esta historia está en el libro de Génesis. Y esta historia vamos a adentrarnos un poco para que podamos entender qué fue lo que Dios hizo en esa cruz por nosotros. Y vas a decir: ¿qué tiene que ver José en esta historia con Jesús? Lo tiene que ver todo. ¿Sabes? Jacob estaba a punto de morir. José ya había cumplido su propósito en Egipto. Y todo Israel estaba en Egipto. Y Jacob, su padre, está a punto de morir y él lo sabe. Y en ese momento Jacob dice: ¿saben qué? Tráiganme a sus hijos, tráiganme a su descendencia, porque los quiero bendecir antes de morir. Y en ese momento Jacob habla con José y le dice: tráeme a tus hijos.
Imagínate qué sucedería, qué tal vez qué pasó por la mente de José. José se había casado con una mujer egipcia, una mujer idólatra, una mujer que ni siquiera pertenecía a la descendencia ni a ninguna de las tribus que había en Israel. Imagínate la mentalidad de José de decir, ¿qué va a pasar con mis hijos? Soy esposo de una mujer que era una mujer idólatra, que ni siquiera tal vez es digna de ninguna de las tribus. Y sucede algo sorprendente porque Jacob le dice, trae a tus hijos. Dice, porque ellos van a ser míos, van a ser como tomados míos, sentido de pertenencia. Y José va por sus hijos. Y dice la Biblia que Jacob estaba tan cansado ya en su vista que ya no podía ver. Y sucede algo muy, muy padre. Y los judíos hacen algo también muy interesante, que a sus hijos, los primogénitos, y es bíblico que al primogénito le toca una doble bendición. A los demás hijos que vienen también, pero el primogénito es muy importante, porque ponen la mano derecha sobre ellos y declaran bendición y derraman bendición sobre ellos. Entonces, eso es lo que hacen los judíos y es lo que también nosotros como cristianos tienen que hacer con sus hijos. Entonces, Jacob manda llamar a sus hijos, manda llamar a su descendencia y le dice, yo pensé que jamás te iba a volver a ver, José, pero mira qué regalo tan grande, mira qué bendición tan grande Dios me ha podido dar a través de ti. Y en ese momento José dice, voy a facilitarle las cosas a mi padre. Y Jacob estaba tal vez sentado así como yo, dice que se levantó de su cama y se puso y se sentó. Y Jacob ya no podía ver. Y José trae a sus hijos y dice, voy a poner a Manasés a la derecha de mi padre para que le sea fácil, como ya no puede ver, y lo bendiga. Y Efraín lo voy a poner a su izquierda para que lo bendiga, y así le sea fácil el poder identificarlos, y así le sea fácil ver en dónde está cada uno y pueda palparlos y pueda tocarlos. Y en ese momento los pone a Manasés a la derecha de Jacob y a Efraín a su izquierda. Y entonces dice la Biblia que adrede, conscientemente, Jacob, cuando empieza a soltar la bendición sobre los hijos de José, empieza a decir esto, hace esto, cruza las manos, y la bendición que le tocaba al primogénito, a Manasés, se la dio Efraín, y la bendición que le tocaba o lo que le correspondía a Efraín, se lo dio a Manasés. Y en ese momento, José dice que la Biblia que se enojó. Imagínate Jacob rompiendo todo protocolo, toda ceremonia, porque era como una ceremonia, la rompió. Y José así de, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás haciendo esto? La bendición del primogénito está a la derecha y el segundo está a la izquierda. Y Jacob no le hizo caso y fue como de, calla, yo sé lo que estoy haciendo. Jacob representa a Dios en esta historia. Manasés significa olvidar. Y el primogénito de toda creación, dice Colosenses 1, que es Jesús. Y Manasés representa a Jesús en esta tierra. Y nosotros, los hermanos menores, los que hemos creído en Dios, somos Efraín. Efraín significa fructífero y Manasés olvidar. Jesús en esa cruz le tocó todo el pecado del mundo, toda la ira de Dios, todos tus pecados, tus consecuencias, lo que a ti te correspondía, le tocó a Jesús en esa cruz. Y las bendiciones que Dios tenía para Jesús fueron bendecidas para ti. Dios es un Dios que bendijo con las manos cruzadas. Entonces, acompáñame a lo que dice en Efesios 1, versículo 1, que dice, en Él, o sea en Jesús, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito, o sea, conforme a Dios, el propósito de Dios,
del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, según porque Él quiere, porque fue su voluntad. Nadie le dijo que lo hiciera. O sea, en Jesús tenemos herencia, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, a fin de que seamos, que nosotros alabemos a Dios. Nosotros, los que primeramente esperamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, habiendo escuchado el Evangelio, dice Pablo, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él. Cuando tú y yo hemos aceptado a Jesús, cuando nos hemos arrepentido y hemos dicho, te acepto en mi corazón como mi único y suficiente Salvador, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Imagínate lo que Jacob hizo con los hijos de José, también lo hizo con nosotros. Fuimos sellados. Eso quiere decir sentido de pertenencia. Y no solamente se queda ahí, dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Las arras, cuando una persona se casa, el esposo toma las arras simbólicamente y le dice a su esposa, a la mujer amada le dice, todas estas arras representan que no te va a faltar nada, que yo voy a ver por ti, que yo voy a estar ahí supliendo para ti. Y eso fue lo que hizo Dios con nosotros cuando aceptamos a Jesús, cuando Jesús murió en esa cruz, fue lo que hizo con nosotros. Nos dio esas arras porque la iglesia somos la novia. Y dice que es las arras de nuestra herencia, es la promesa. Esas arras son la parte que nos corresponde hasta la redención de la posesión adquirida, que es la eternidad, que es esa vida eterna como un regalo que tenemos en Dios. Y sabes, como te dije al principio, por eso se llama invencibles, porque todas las promesas en Él, en Jesús, dice 2 de Corintios 1:20, que todas las promesas en Él son sí y son amén. O sea, son sí y son ahora, se cumplen por medio de nosotros para la gloria de Dios. Todas las promesas, las más de 3,000 promesas que vienen aquí, son sí y amén para la gloria de Dios, para que glorifiquemos a Dios, para que Dios tenga toda la gloria por medio de nosotros. ¡Qué tremendo! Y muchas veces conocemos las promesas, decimos somos más que vencedores en Dios, pero no lo vivimos. A veces sí hay escasez, hay situaciones y más hoy en día. Puede haber angustia, puede haber desempleo, puede haber falta de comida, puede haber enfermedad. Pero muchas veces estas cosas nos tiran y no decimos sí, realmente yo creo que soy más que vencedor en Cristo. Voy a tener fe porque soy hijo de Dios, porque ahora tengo herencia en Dios. Y si tú estás escuchando esto por primera vez, es la primera vez que encuentras este tipo de material, déjame decirte algo. Déjame decirte que las promesas de Dios hoy están a tu alcance. Dice la palabra de Dios en Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se perdiera, sino que tuviera vida eterna. Y también dice ese mismo libro en Juan 1:12, que más a todos los que creyeron en su nombre les dio el derecho, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Si tú estás escuchando esto por primera vez, déjame decirte esto, que hay una esperanza, que en Dios siempre hay una esperanza, a pesar de que el mundo está mal, a pesar de que las circunstancias tal vez estén mal, hay una esperanza, y esa esperanza es Cristo. Si tú quieres aceptar a Jesús en tu corazón como tu único y suficiente Salvador, repite estas palabras después de mí. Cierra tus ojos solamente para enfocarte, y solamente es hacer una oración entre tú y Dios. No necesitas ningún intermediario, no necesitas ninguna persona
para poder hacer esto, solamente tu corazón, porque también la palabra de Dios dice que con la boca se cree, se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree. Entonces ahí donde tú estás, cierra tus ojos y repite estas palabras después de mí. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Te pido que tú me perdones por cada uno de mis pecados. Y te pido que entres en mi vida. Te acepto como mi único y suficiente Salvador. Te pido que también escribas mi nombre en el libro de la vida. Y que entres en mi corazón, que tomes el control de mi alma, que tomes el control de mi corazón, de mis pensamientos. Te acepto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y ves que tan fácil es conocer a Dios, qué tan fácil es aceptar a Cristo en tu corazón. Si tú has hecho esto, ahora tienes el derecho de ser hijo de Dios, y todas estas promesas que están en la Biblia son para ti porque dice la Biblia que son sí y son amén, son hechas para ti. Por eso Dios te las dio. Y también todos aquellos que nos están escuchando, que tal vez están pasando por alguna situación difícil, que tal vez ya quieres tirar la toalla, que tal vez estás pensando cosas que dices, ya para qué seguir, ya para qué hacer esto, ya para qué seguir con Dios. Déjame decirte que estás equivocado. Dios siempre está ahí para ti. Dios siempre ha estado latente a través de su Espíritu Santo y no quiere que hagas eso. Al contrario, quiere que tú le creas, quiere que tú creas en Él, que creas esas promesas, que las hagas tuyas. Porque, ¿sabes? Por eso dice la Biblia que el reino de los cielos es violento, no porque la gente se esté peleando, sino que dice que el reino es de los que lo arrebatan, es de los que creen y dicen, sí, yo me tomo de esta promesa y la hago mía. Y déjame orar por ti, déjame que ore por ti, y ora ahí donde tú estás y dile a Dios, ¿sabes qué, Señor? Yo ya no puedo con esto, pero yo sé que tú, a través de tu Espíritu Santo, puedo hacerlo. Y toma esas promesas y vamos a orar ahí donde tú estás y entrégale eso que le estás pidiendo a Dios, eso que tal vez estás luchando, tal vez con circunstancias difíciles, tal vez con enfermedad, con escasez, con falta de empleo, no lo sé, yo no sé cuál es tu necesidad, pero Dios sí la sabe. Y vamos a orar. Dios, tú eres un Dios bueno, tú eres un Dios que bendice, tú eres un Dios grande, poderoso. Tú eres un Dios que eres Rey, que eres Dios, pero también eres un Padre que nos ama. Y como Padre, Señor, tú estás al cuidado de tus hijos. Y te pedimos, Señor, en esta hora, yo no sé qué personas están pasando por dificultades. Yo no sé qué personas están pasando por diferentes pruebas, Padre, pero que en medio de toda dificultad, que en medio de toda situación, que en medio de todas estas cosas que están pasando, tal vez enfermedad, falta de empleo, escasez, hambre, desánimo, que puedan tomarse de todas tus promesas, que somos más vencedores en ti, que como vimos el día de hoy, tú eres el Dios que bendice, porque todas las promesas que le correspondían a Jesús nos corresponden ahora a nosotros, porque en esa cruz del Calvario tú diste vida, tú nos dijiste sí, amén, por amor a Jesús. Nos tomamos de tus promesas, nos tomamos de toda tu palabra, Señor, que nos va a edificar, que nos va a animar. Espíritu Santo de Dios, muévete en los corazones y te pido que seas derramando de tu bendición, de tu sanidad a las personas que estén enfermas, a las personas que estén pasando por escasez. Abre ventanas de los cielos y derrama de tu bendición. A las personas que estén faltos de empleo, Señor, que ellos puedan tener puertas abiertas en ti, que puedan encontrar un empleo, que puedan encontrar un trabajo. A los que estén desanimados, anímalos, Espíritu Santo de Dios. Pon personas, Señor, que les hablen de ti, que los animen en ti, para que ellos puedan, Señor, salir de ese desánimo. A los que estén presos de alguna situación difícil,
Hoy quebrantamos esa situación en el nombre de Jesús y declaramos que son libres para vivir esa vida abundante que solamente tú sabes dar. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y Dios te bendiga y te esperamos en el siguiente episodio. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Uriel. Hola, yo soy Isaí. Y esto es Invencibles. Invencibles nació con la idea de edificar a la iglesia en este tiempo de dificultad. Realmente en el mundo están pasando muchísimas cosas que nos pueden traer la mente, que nos pueden traer nuestra alma, ciertas circunstancias que no podemos entender, pero creemos que a través de Cristo y de sus promesas todo esto se puede quebrantar. Invencibles tiene como propósito también llegar a esas personas que actualmente están viviendo una situación difícil, una situación triste, y que al ver noticias, al meterse a redes sociales, no encuentran ninguna esperanza, sino al contrario, encuentran desesperanza. Y nosotros queremos hacerle llegar este mensaje a través de Jesucristo, porque en Él hay esperanza. Así de que si tú tienes una situación difícil, una situación por la cual tú estás pasando y quieres que nosotros también oremos por ti, déjale en los comentarios. Y creemos que realmente en Jesús todas estas situaciones pueden ser quebrantadas y Dios te puede ayudar a salir adelante en este tiempo. Dios te bendiga. Dios te bendiga.